entonces toca el tema 10. Esto nos toca. Bueno, vamos a entrar ahora en la parte de legislación, ¿ya? De aquí en adelante están mezclados deontología y de legislación, deontología y legislación. Vamos a avanzar este tema. Vamos a hablar del Código de Salud de Bolivia. Bueno, no vamos a entrar en detalles sobre el código, sino más bien vamos a entrar en lo que es el contenido, ¿ya? Porque, bueno, data en realidad desde el año 1978, durante el gobierno de facto de don Hugo Banzer Suárez, allí se promulgó, ¿ya? Este código. Se le llama así porque rige todo el comportamiento, las funciones que deberían de tomarse en cuenta para el ejercicio profesional, para la prestación de servicios de salud, ¿ya? Y obviamente el interés y el objetivo que se tiene, ¿no es cierto?, en Bolivia sobre el cuidado, la protección y la restauración de la salud en Bolivia, de todos los habitantes en Bolivia. Vamos a hablar de este código, ¿ya? Lo que vamos a hacer ahora es un análisis breve o un resumen de los puntos más importantes. El texto, el documento, el código completo, como dice en su texto, ¿no ven? Si se fijan en el tema 10, dice el documento completo está en la plataforma, descárguenselo de ahí. Pues descarguen el código. Está ahí en la plataforma, donde descargaron el texto y todo lo demás. Ahí está, ya tranquilamente se lo descargan. Todo el código completito. Nosotros vamos a hacer un resumen nada más de los puntos más importantes de este código. ¿Ya? ¿Qué es el código de salud? Dice ahí, son códigos precisamente, son preceptos, son postulados que buscan y se aplican en todas las instalaciones destinadas a brindar servicios de salud en la población. Dice ahí, aplicar en las instalaciones, hospitales, laboratorios, farmacias, industrias, en todo ámbito donde se atienda o se brinde algún servicio dirigido a restaurar la salud de la población. Pues obviamente, quienes aplican este código de salud es personal específico, dice, son los profesionales en salud, ¿ya? Y obviamente, los códigos son de cumplimiento obligatorio, están normados en nuestro país, por lo tanto no podemos vulnerar lo que se establece en sus artículos, todos los enunciados sobre la prestación de servicios y que solamente deben hacerlo los profesionales capacitados, o sea, los profesionales en salud. Nosotros entramos en ese ámbito, ¿sí? El Código de Salud, dice ahí, es la regulación jurídica de las acciones de lo que es la salud pública. Conservación, mejoramiento, restauración y prevención de la salud de la población. Mediante, dice ahí, el control del comportamiento humano y de ciertas actividades, ¿no es cierto?, a los efectos de obtener resultados favorables en el cuidado integral de la salud. O sea, lo que busca es cuidar la salud de la población, mejorar la salud de la población. Si tiene algún problema, restaurar la salud de la población. ¿Pero cómo? Controlando el servicio, dice el comportamiento humano, de cómo deben ejercer su profesión los profesionales en salud y que se enfoquen en el cuidado integral de la salud de todos los habitantes en Bolivia. O sea, de hacer bien las cosas. Eso es lo que es el Código de Salud.
Por lo tanto, para lograr eso, regula, dice ahí, el derecho a la salud que tiene la población. Si bien, según el código, ya se reconoció que la población tiene derecho a la salud en el año 1978, en el año 2006, cuando se promulgó la nueva Constitución Política del Estado, se reconoce como un derecho constitucional en Bolivia. O sea, ya es completamente legal y obligatorio que el gobierno, los profesionales en salud, provean de este derecho a la salud a la población. Y nadie, el gobierno en cualquiera de sus niveles, municipios, gobernaciones, gobierno central, ni los profesionales en cualquier ámbito de la prestación de su servicio pueden negarle atención a la población. ¿Sí? En cualquier ámbito. Nadie puede negarse. Ahora ya es considerado un delito no brindarle atención a una persona. Pues también regula, dice ahí, y especifica que todos los habitantes de la República, bueno, este código no se ha modificado, ¿sí? No se ha cambiado, por eso sigue hablando de la República, porque recién en el 2006 se cambió, no vea, a Estado plurinacional. Pues todos los habitantes del país tienen derecho a la prevención, a la promoción, a la recuperación, a la rehabilitación de su salud sin discriminación alguna. ¿Mm? Sin discriminación alguna. Por lo tanto, lo que se busca es proveer y prever los instrumentos necesarios para poderle brindar un servicio accesible, equitativo y pues la gente se tenga ese beneficio, ¿no es cierto? Para resguardar su estado de salud. ¿Sí? Este código está dividido en 7 partes, ¿ya? Denominados libros. Son capítulos en realidad. Pues 6 libros concretos, así, libro primero, libro segundo, libro tercero, porque toma tópicos específicos sobre ciertas acciones, ya lo vamos a ver. Y hay un libro preliminar que se llama Disposiciones Generales, que es lo que busca, ¿no es cierto?, el Código de Salud. En este libro preliminar, que es la primera parte del Código de Salud, aclara algunos términos y funciones de lo que es la prestación de servicios de salud. ¿Ya? Hay un punto en el que establece, y es bien claro, donde afirma que la salud, dice ahí, es un bien de interés público. Por lo tanto, le corresponde al Estado velar por la salud del individuo, la familia y la población en su totalidad. Y al ser este código una normativa legal, pues es inalienable. O sea, todos, los alcaldes, los gobernadores y el presidente tienen la obligación de brindar servicios de salud. Claro que la gente no sabe también, pero no ve. Pero es obligación de ellos. Hay otro punto donde establece el derecho a la salud de todo ser humano que habite en el territorio nacional, sin distinción de raza, credo político, religión, condición económica, social, derecho que es garantizado por el Estado. Hasta el año 2006, ya les decía hace rato, que estaba establecido solamente en el código. Y por eso nunca se había cumplido, ¿no? Porque hay muchas normativas de este código que no se cumplen, lamentablemente, hasta la actualidad. Pero ya desde el 2006 se ha constitucionalizado el derecho a la salud, donde todo, y lo generaliza, todo ser humano, o sea, no importa que sea extranjero, que viva en Bolivia, tiene derecho a la salud. Y por condición humana, por humanidad, toda persona o todo ser humano también que esté en tránsito por Bolivia
de visita por turismo o que esté transitando de un país, vamos a suponer, de la Argentina está yendo a Chile o a Perú, tiene que pasar por Bolivia, ¿no? Si tuviese un accidente o algo, pues no se le debe negar la atención a esa persona, ¿sí? Por acuerdos binacionales, por humanidad y por todo ello se establece o establece el Código de Salud de que se le debe brindar atención en salud. Pero no solamente es obligación del gobierno, también en esta parte preliminar, afirma el código de que todas las personas, todas, nosotros ahora, tenemos el deber de velar por el mejoramiento, conservación, recuperación de nuestra salud, de nuestros familiares dependientes, evitando acciones u omisiones perjudiciales. ¿Mm? O sea, no es nomás esperar también del gobierno que nos traiga todo, no, sino que nosotros tenemos el deber, dice, es una obligación, ¿no ve? De velar por el mejoramiento, conservación, recuperación de nuestra salud, de nuestra familia, y no provocar daño en la salud de ellos. También habla de que toda persona natural o jurídica, ya sabemos que es una persona jurídica, ¿no ve? Es una institución, una empresa. Pues cuando hablamos del Código de Salud nos estamos refiriendo a esas empresas de salud, hospitales, laboratorios, farmacias, ¿eh? Laboratorios dentales, lo que vaya a ser. Toda persona, natural o jurídica, sea pública, sea privada, está obligada, dice, en forma veraz y oportuna, a brindar los datos a la autoridad de salud cuando se los solicite, con fines de hacer investigaciones, con fines de levantar datos, vigilancia epidemiológica, o sea, datos estadísticos, ¿no? Y lo que sea necesario para tener conocimiento de las enfermedades que hayan en nuestro país. Por ejemplo, eso lo del mono. Cuando una persona con COVID, vamos a suponer, va a un consultorio de un médico privado, porque a veces no van al público, o va a una clínica privada, o va a un hospital público de primero, de segundo, ese médico que atiende en su consultorio, ese centro de salud privado o público, tienen la obligación, por ejemplo, de reportar esos casos primero a las redes de salud, las redes de salud al CEDES, el CEDES al Ministerio de Salud. Porque es considerado un problema de salud pública, ¿no ve el COVID? Y se tienen que tener datos actualizados. Entonces, por eso en las noches nos daban con un día de retraso, sí. No era del mismo día, era hasta el día anterior. Pues los casos que se diagnosticaban, ¿no? En Santa Cruz hay tanto. Todos aquellos que se habían diagnosticado en cualquier centro, consultorio privado, lo que sea, se tiene la obligación de reportar esos casos. No solamente con el COVID, dengue, influenza, Zika, chikungunya, anemia, desnutrición, son problemas de salud pública. Eso se reporta siempre a estas instituciones para tener datos estadísticos, ¿no ve? ¿Cuántos hay, cuántos no hay? Y de manera periódica de todas las enfermedades. Por eso se sabe cuántos casos de diabetes hay, cuántos casos de cardiopatías hay. Se tienen informes epidemiológicos siempre. Entonces es una obligación de cualquier institución o persona dar parte, reportar casos si se tratan de problemas de salud pública. Eso nos ayuda a conocer cuál es el comportamiento de la enfermedad, ¿no es cierto? Si está aumentando, si está disminuyendo, dónde está apareciendo, quiénes tienen más riesgo, tener datos a disposición del Ministerio de Salud para realizar la programación respectiva, ¿no? Eso es lo que establece
en la primera parte de las disposiciones generales del código. Luego están los libros. El primer libro habla de la promoción y prevención de la salud. ¿Sí? Habla de qué debería de hacerse para enseñar a la gente, educar a la gente y para prevenir, ¿no es cierto?, las enfermedades. Entre el contenido más importante, la educación. Una de las principales formas de promocionar la salud y prevenir la enfermedad, pues es la educación. ¿Sí? Educación para la salud, así se le llama también, que debe estar dirigida ¿a qué? A generar conciencia en la población sobre el cuidado de la salud, promoviendo prevención, mejoramiento, participación, de que sea más consciente la gente de que cualquier cosa nociva que haga se puede enfermar. Entonces, ¿cómo vamos a educar? A través de las campañas. Bueno, ven los centros de salud, en algunas actividades hacen campañas, ¿no? Enseñan. En la brigada que se hizo, por ejemplo, el anterior mes, ahí se habló, ¿no es cierto? Algunas personas que fueron al lugar, obviamente, sobre un tema específico. Eso es educación en salud, enseñarle a la población qué debe hacer, qué no debe hacer, en cualquier tema de salud, en cualquier tema, desde un simple estudio de relaciones personales hasta problemas patológicos, ¿no ven? Eso es educación. También habla de la salud familiar. El modelo sanitario que Bolivia ha adoptado, por recomendación de la OMS, obviamente, por la Organización Mundial de la Salud, y en muchos países se aplica, es el modelo SAPSI que hablábamos en una anterior ocasión, si no me equivoco. El modelo SAPSI se basa en lo que es la salud familiar, comunitaria, intercultural. Así. Salud familiar, comunitaria, intercultural. SAPSI, eso significa. ¿Qué quiere decir? Pues que hay que enfocarse en la familia, en la comunidad, no solamente en el enfermo. Al enfermo hay que curarlo, sí, pero también hay que enseñarle a la familia a cuidar su salud, a cuidar al enfermo y prevenir esa enfermedad. Donde la familia es el principal elemento de la promoción y la prevención en salud. Donde dice, es obligación de los padres o representantes legales, por ejemplo, cuidar que se otorguen oportunamente los servicios de salud al niño, al incapacitado, al minusválido también se le llama con capacidades diferentes hoy en día, ¿no ven? No se llama ya incapacitado o desválido. ¿Por qué? Porque suena discriminatorio. Entonces, según el Código de Igualdad, pues se habla de capacidades diferentes hoy en día. Simplemente aquí está porque no se actualizó. Y del anciano, o sea, las personas en edad laboral que tienen todas sus capacidades, no pueden descuidar la salud de un niño que es dependiente, la salud de uno que tiene capacidades diferentes, que sea paralítico, ¿no es cierto? Que tenga algún problema mental, físico. Y un anciano también, no se le debe dar la protección necesaria. Eso está establecido en el Código de Salud. También la promoción y la prevención de la enfermedad está dirigida a la nutrición. Es sabido, según la OMS, que la alimentación es la herramienta básica para el desarrollo de la economía y de los países.
Y en nuestro país, uno de los principales problemas precisamente es la desnutrición. Muchos salubristas ponen en tela de juicio eso también. En país, siendo el país donde se produce todo tipo de alimentos, ¿no? Desde el oriente hasta el occidente, desde la yuca hasta la quinoa, o sea, hay una diversidad alimentaria. Todavía es posible que encontremos gente con desnutrición, ¿no? Claro que eso tiene que ver con desarrollo económico y todo lo demás. Pues en nuestro país hay programas, ¿sí? Está el programa Desnutrición Cero, por ejemplo. Es un programa nacional en el cual se brinda servicios a aquella población, especialmente embarazada, lactantes y niños, ¿m? Para que accedan de un alimenticio para prevenir la desnutrición en el infante o el recién nacido. Pues dice ahí, se establece de forma permanente un programa nacional, es el programa de Nacional Desnutrición Cero, así se le llama, en el que se han realizado pues investigaciones químicas, biológicas, sociales y económicas, por el cual se le brinde apoyo a las personas. En nuestro país está el subsidio, ¿no es cierto?, como un derecho social a todas las personas en estado de dependencia, trabajan para una empresa, pública o privada. Y también hay el subsidio independiente, ¿no?, que es la tercera parte de un subsidio normal. No importa que la mujer trabaje o no, pero recibe algo de alimento. Y en los niños también. En los colegios, por ejemplo, se otorga el desayuno escolar. Claro que son malos y todo lo demás, pero ya, de alguna manera hay esos programas, ¿no? El desayuno escolar. Sabemos que la alimentación es fundamental para el desarrollo personal, para el desarrollo intelectual, y eso te da mejores perspectivas, ¿no ves? De capacitarte, de estudiar y todo lo demás. También habla de la salud mental y deportiva. Esto, según recomendaciones de la OMS, pues la autoridad en salud de nuestro país es el Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar del Ministerio de Salud, ¿sí? Pues el Ministerio de Salud es el que establece las normas, las regulaciones para la prevención y control, dice ahí, de accidentes, enfermedades, producidas por el ejercicio físico, el deporte, la recreación, asimismo las condiciones de higiene y seguridad de lugares, espacios, escenarios en los que se realizan deportes. ¿Mm? En nuestro país, aunque sin sentido, no donde debería de ser, por ejemplo, se han construido canchas, pues, ¿no ven? Tanto la gente reclamaba, ¿cómo va a construir canchas y canchas? ¿Y qué hacemos con las canchas? Claro, la gente no conoce salud pública, ¿no ven? No sabe de salud. Pero la OMS lo dice. Una de las mejores formas de prevenir las enfermedades es la alimentación y la actividad física. Y ustedes ya lo saben también, ¿no? Alimentación y actividad física. Si le provees eso a la población, de seguro que si se va a enfermar, va a ser menos. La cantidad de gente enferma va a ser menos. Entonces no vas a necesitar cada vez más centros, más centros, más centros de salud, más médicos, más médicos, más médicos. Lo dice, lo mejor es prevenir y educar. Y así muy poca gente, de que se va a enfermar, pero no va a ir a hacinar a un hospital. ¿No ven? El ejemplo está con el dengue, por ejemplo. ¿Qué pasa con el dengue? Pues cada diciembre, enero, aparecen los casos de dengue. ¿No ven? ¿Y qué pasa? Pues en esos meses se saturan los hospitales. ¿Y el problema del hospital? Que contraten más médicos. Pasa el dengue y ¿qué van a hacer con esos médicos? No se puede exigir tanto personal médico. Lo que tenemos que exigir es cuidarnos. ¿Mm?
cuidarnos. La gente ya está llegando estos meses, ya ha arreglado las mallas de su ventana, de su puerta, ¿no? No tiene macetas que se llenen con agua, de seguro que no se va a enfermar, ¿no? Eso tiene que ver con la salud mental y deportiva, realizar actividades que nos permitan, pues, desarrollarnos física, emocional, anímicamente, previniendo ciertas enfermedades, ¿no? El libro segundo. El libro segundo habla del control y la protección ambiental. ¿Hay que proteger y controlar el medio ambiente? Sí, lo sabemos todos, ¿no es cierto? Y esto es más largo. Pues entre los principales elementos que se debe controlar y proteger es el agua, el suelo y el aire, porque se convierten en elementos fundamentales para la humanidad. El agua. Pues el agua que se provee a la población, según el Ministerio de Salud, debe ser de calidad. Debe ser agua potable. No debe representar un riesgo para la salud. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay un ministerio, ¿no ve? El Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. Pues ellos son los que se ocupan de hacer llegar agua a la población en las mejores condiciones, sin contaminación, ¿no es cierto? Porque es un líquido elemento, así lo conocemos. Por lo tanto, las autoridades de medio ambiente y agua pues aprueban cualquier actividad relacionada con el uso, ejecución y funcionamiento a base de agua. ¿De quiénes? De balnearios, de piscinas, de baños públicos, ¿no es cierto? Porque se debe regular el desecho de las aguas residuales, la fuente de las aguas que se debe controlar. Entonces no es nomás gastar agua por gastar, pues no es tanto se habla del calentamiento global, no es gastar por gastar. Entonces hay que cuidar el agua. El suelo. El Ministerio de Salud y el Ministerio de Medio Ambiente dicen que hay una política nacional del control y de la contaminación por residuos sólidos. Y también dice, se prohíbe la disposición indiscriminada de excretas, desperdicio de toda naturaleza, sin ejecución o sujeción al sistema dispuesto por la autoridad de salud. O sea, no podemos botar basura donde sea, pero lo hacemos, pues no vean, visto las calles son un basural, porque las autoridades también tienen la culpa, pues. Hay normas, programas de eliminación de residuos sólidos, la selección, por ejemplo, ¿no? Hay que elegir, seleccionar la basura. ¿Quién lo hace? Nadie. Hay un código, hay la ley del medio ambiente. Hay multas para los que boten basura. ¿Las aplican? ¿Se pagan las multas? Nadie, ¿no es cierto? Entonces el suelo cada vez también se está haciendo más pobre en cuanto a los nutrientes y todo lo demás, y eso genera diferentes necesidades en la población. Entonces hay que cuidar el suelo. Lo mismo con el aire, ¿no? Hay muchas empresas que pueden tener niveles altos de emisión de vapores y gases tóxicos, ácidos. Han escuchado de la lluvia ácida, la lluvia básica. Precisamente es por la emisión de esos gases en las empresas. Sustancias químicas, detergentes, que se volatilizan y están en el aire, pues, ¿no es cierto? Por lo tanto, también en Bolivia se ha regulado de alguna forma lo que es el control o el cuidado del aire. Estableciendo fichas ambientales a las empresas, bueno, aunque algunas sin motivo piden, pero se dice de que toda empresa que vaya a ejercer sus actividades debe tener una licencia ambiental, una autorización
que nos permita asegurar que la contaminación es mínima. Y si es alta, pues tiene que presentar las estrategias, las normas de cómo va a manejar los residuos, cómo los va a disponer y todo lo demás, para que el riesgo disminuya, ¿no? Entonces, cuidar del agua, cuidar del suelo, cuidar del aire es importante. Pero no solamente ello, ¿no? Sino también tiene que ver con el desarrollo social, el urbanismo. ¿Por qué se habla bastante hoy en día de calentamiento global? Porque el asentamiento de las personas pues, ha generado el chaqueo, el desmonte de ciertos lugares que eran fuentes de oxígeno, reguladores atmosféricos, ¿no? Ahora no, han visto. Hay urbanizaciones hasta más allá de Portachuelo, hay urbanizaciones. ¿Quién se irá a vivir? Bueno, habría que ver, tendrían que ser las personas de ese lugar, pues no. Pero desde aquí irme a vivir a Portachuelo para después venir. Pero, ¿a qué se debe eso? Es que no hay un sistema que regule, pues. Antes se hablaba, por ejemplo, de que las ciudades tienen que crecer para arriba, no tienen que crecer para los costados. ¿Quién hace caso? Nadie. Así, si crecen para arriba, no necesitamos desmontar tanto terreno y no vamos a impactar en el medio ambiente. Entonces hay que tomar en cuenta eso también, ¿sí? La disposición de estos tiene que ver con urbanismo, por ejemplo, los cines, los teatros, los campos deportivos, hoteles, restaurantes, terminales, empresas públicas. ¿Qué hace eso? Pues regula la prestación del servicio de estas empresas y que no vayan a afectar de ninguna forma en el estado de salud de las personas. A eso se le llama también urbanismo, porque nosotros necesitamos de restaurantes, de hoteles, de cine, y vamos a estar en contacto con gente. Y mientras más gente haya, más hacinamiento hay, eso podría representar un riesgo también para la salud, ¿no? También tenemos alimentos y bebidas, ¿no? Sabemos que tenemos que alimentarnos, ¿no es cierto? Todos tenemos que alimentarnos. No hay alguien que viva sin alimentarse. Es una necesidad también fundamental. ¿Y bebidas? Bueno, también, pues no ven. Agua, refrigerio, lo que vaya a hacer. Pues, ¿qué hacemos con los alimentos y la bebida? Pues prepararlas de manera artesanal o utilizar recipientes descartables de manera que el efecto de esos, los residuos de esos alimentos, de esa bebida, ¿no es cierto?, tengan un destino final que sería pues las lagunas o los depósitos de Normandía y eso, ¿no ve? Porque si no hay, tampoco. El consumo de bebidas debe ser regulado. Ya está, ¿no ve? Prohibido vender a menores de 18 años, su mensaje de conciencia. Pero ¿cuánta gente aprende? Muy poca. Entonces, también habla de los alimentos y las bebidas, de su manipulación. Manejar alimentos no es lo mismo que manejar un teléfono. Se te cayó nomás. Los alimentos, pues son perecederos, se pueden vencer, ¿no es cierto? Se pueden humedecer o lo que vaya a hacer. Y el agua es nocivo para los alimentos enlatados y envasados. Entonces hay que tomar en cuenta también eso de que no es porque se tiene que hacer el control y ya, vamos a ver si se cumple o no, sino también las condiciones en las que se importa, se exporta. Eso nos asegura de que estemos cumpliendo con la norma, ¿sí? También, en el libro segundo, hablando del control y protección ambiental, pues habla también o hace referencia a las acciones que se deben tomar o realizar, lo que es con las radiaciones, ¿no? Con las radiaciones. En muchas instituciones de salud se utiliza, ¿no?
equipamiento, ciertas sustancias, reactivos, que pueden emitir ciertas radiaciones. Entonces, en nuestro país se debe tener pleno conocimiento de esos materiales, la hoja de ruta, el propósito, ¿no? Porque así por así no puede alguna persona solicitar ¿no? alguna importación o compra, lo que vaya a hacer, quiero comprarme esto. No, no. Tiene que haber una indicación clínica y todo lo demás que fundamente de que tiene eso y que es absolutamente necesario. Para eso están los especialistas, ¿no? Entonces nadie puede importar, nadie puede exportar, tener la instalación, el comercio. No podemos comercializar, comprar y vender así por así. El transporte, ¿cómo va a llegar? La reparación, si hay alguna pérdida. ¿Qué hay que tomar en cuenta entonces? Pues dice ahí, toda persona o institución que posee cualquier tipo de fuente de radiación mencionada tiene la obligación de proteger la salud. ¿Qué vemos con esto? Si bien dice que cuidarse de las radiaciones y el centro de salud debe ser el encargado de cuidar eso, ¿vemos? No vemos que se cumpla, ¿no? Por ejemplo, alguna vez de repente ya les ha tocado. Van a radiografía por su niño, por alguna persona que se quebró el huesito, lo que vaya a ser, ¿no? Una contusión, un desgarre. Bueno, ¿qué hace el médico? Pues como sospecha de que hay un trauma, habrá que solicitar una radiografía, ¿no? ¿Y qué hace el radiólogo? Les ha pasado alguna vez seguramente. El niño, vamos a suponer, un niño jugando, se rompió el bracito, ahora hay que ir al hospital y el radiólogo ve la forma de la herida, cómo es, si es necesario poner pernos o no y todo lo demás. Pero ¿qué hace para sacar la radiografía? Lo echa al niño o lo para como vaya a hacer, entre con quién va a entrar, con la mamá, o a veces entre el papá, pero la mamá es más afectada. Entra con la mamá, agárrele y le agarra el bracito o el cuerpo, lo que vaya a hacer. Y el radiólogo se va a una habitación con pintura bañada en plomo, con su mandil bañado en plomo, ¿cierto? Y se va a ese lugar. Y luego hace el disparo, ¿no ve? Suena así el rayo. ¿Qué pasó? Aparentemente nada, aparentemente nada. Pero las radiaciones a una mujer, lo primero que le va a provocar posiblemente, claro que no es 100%, ¿no? Posiblemente a la larga se generen problemas tiroideos. ¿No? Entonces las mamás deberían de saber que cuando se van a quedar con el hijo, tener la obligación de pedirle al técnico o al radiólogo que le preste un mandil. O mínimamente que le preste el collarín para proteger, ¿qué cosa? Su tiroides, porque las radiaciones generan problemas tiroideos. Entonces, esas acciones, claro que así tan detalladas no están en el código, pero sí están en los servicios de salud, cómo debería de resguardarse el personal, el enfermo, de posibles efectos nocivos de la radiación, ¿no? Entonces ahí va a haber un factor importante. La higiene y seguridad industrial también, ¿no? Cuando se trata de mantener la salud de las personas, pues tienes que hacerlo en todos los ámbitos, ¿no? Y para ello es importante también la higiene. Claro, es determinante, ¿no es cierto? Mientras no seamos limpios, más riesgo de enfermedad. Seguridad industrial, lo mismo. Cuando trabajamos en una empresa nos dan el equipamiento, de repente guantes, delantal, ¿no es cierto? Botas, gorra. ¿Mm? No, ¿no es cierto? Pero hay un código que regula de que debería de ser sí o sí, se debe presentar.
las normas y todo lo demás respecto a la higiene y la seguridad industrial. Eso nos asegura que la empresa se preocupa por el personal, les da el apoyo necesario, la manutención necesaria, los servicios necesarios y por ende, pues las personas logran estar bien y no están expuestos a diferentes contaminantes, ¿no? También el libro segundo habla de los cadáveres. Seguimos dentro del punto de control y protección ambiental, ¿no es cierto? Los cadáveres. Todos los aspectos, dice ahí, relacionados con la inhumación, incineración, embalsamiento, exhumación, traslado y depósito de restos, en el entierro mismo, ¿no es cierto? Pues, como se tratan de personas humanas, son los restos de seres humanos, pues es necesario que por la forma en cómo se va a declarar una muerte, tiene que haber un diagnóstico clínico, una certificación, un certificado de defunción, dice, ¿no ve? ¿Quién otorga ese certificado de defunción? Pues, ¿cómo se le llama a los que manejan cadáveres? ¿Cómo se le llama a los médicos que manejan Forense, cadáveres? Forenses, forense. eso mismo, ¿no ve? A los forenses. Ellos estudian la causa de la muerte cuando corresponda, ¿no es cierto? Entonces ninguna persona puede tener un cadáver por ahí, botarlo o enterrarlo ahí, no. Dice relacionado con la inhumación. ¿Dónde voy a enterrar? Debe ser en lugares específicos, autorizados. No puedes enterrar en la puerta de tu casa o dentro de tu casa. La incineración, cuando corresponde, por riesgo de contaminación, con lo del COVID, han debido de ver, ¿no? Muchas personas que murieron por COVID pensando que estaban todavía con COVID, los quemaban y ya, para que no corran el riesgo, obviamente, las personas de poder contagiarse. Embalsamiento, también no es embalsar por embalsar nomás el cuerpo, ¿no? Claro que hay diferentes formas y todo lo demás. La exhumación, desenterrarlo, ¿con qué propósito? ¿Cómo debe ser el desentierro? No es nomás a cualquiera, sino que tiene que haber una autorización legal. Y de esa forma, pues hay ciertos estándares que regulan la entrada y salida, dice, de cadáveres. Cuando pasa a nivel nacional, no, pues puedes trasladar en una flota, aunque sea, o en una ambulancia el cadáver, ¿no ve? Pero cuando se trata de situaciones internacionales, ¿no ve? Que una persona haya muerto en, como ocurre, ¿no? En España, por ejemplo. Y la familia de aquí llora por traerlo y que le ayuden y todo lo demás, porque es extremadamente costoso, ¿no? Lo van a traer en avión. El avión tiene un depósito específico para cadáveres, refrigerado y todo lo demás, tiene un contenedor específico. Y eso a la empresa aeronáutica le ha costado millones también, ¿no ve? Y las condiciones sanitarias. No puede salir un cadáver de un país y entrar a otro como si nada, sino que ahí intervienen los ministerios de salud. ¿Qué tipo de cadáver está yendo? Si va a transmitir alguna enfermedad allá o no. ¿En qué condiciones se está trasladando? Entonces todo eso se regula en el manejo de los cadáveres. No es que por aquí ya y de una vez, no. Para enterrar debe haber alguna certificación, todo el procedimiento necrológico, así se llama, procedimiento necrológico del trato al muerto, al cadáver, que se debe realizar. Entonces no es nomás manejar un cadáver por manejarlo. Y obviamente, como dice ahí, se establece la autopsia médica en todos los establecimientos públicos y privados del país, previa autorización de la Autoridad en Salud, del Ministerio de Salud. Hay algunos hospitales que tienen la morgues, ¿no es cierto? Hoy en día tenemos dos específicas, la morgue que está en el Hospital San Juan de Dios y la morgue que está en la Pampa de la Isla, ¿no es cierto?
pues son instituciones autorizadas para ese propósito. Y de ahí, pues no se mueven los cadáveres, salvo que ya se haya hecho el estudio y todo lo demás, y se proceda al entierro, pues, ¿no ve? A la inhumación. Eso también está regulado por la autoridad sanitaria, en este caso por el Ministerio de Salud. El libro tercero. El libro tercero habla de la prevención y control de enfermedades. ¿Sí? Pues como en el libro primero hablaba de prevención, hay muchas enfermedades que pueden representar un riesgo para la salud de la población, ¿no es cierto? Entonces, las enfermedades transmisibles, que son las más peligrosas, transmisibles que se pueden contagiar de persona a persona, pues son manejadas de acuerdo a ciertos sistemas que establece el Ministerio de Salud. Por ejemplo, las normas de vigilancia sanitaria, el control de enfermedades transmisibles, y hay algunas no transmisibles que se pueden convertir en problemas de salud pública, o sea que puede afectar a mucha gente. Y en función de eso, pues se toman en cuenta las medidas necesarias para poder manejar, controlar, vigilar una enfermedad transmisible. Para ello, también hay que tomar en cuenta, como dice ahí, los requisitos sanitarios que deben cumplir los medios de transporte terrestre, fluvial, aéreo u otros para el traslado de personas afectadas con enfermedades transmisibles. Con lo que pasó con el COVID, ustedes han visto, ¿no? Para viajar, ¿qué te pedían? El certificado de vacunación y el certificado de negativo, ¿no? Tienes que ser negativo para el COVID y recién puedes abordar un avión o una flota, lo que vaya a ser, ¿no? Esto se da por convenios internacionales y obviamente por exigencias de la OMS para evitar y cortar la propagación del virus. Entonces ahí, pues los gobiernos por común acuerdo establecen esas normas, ¿no? Uno de los que más antiguos, por ejemplo, es la vacuna para la fiebre amarilla, ¿no? Cuando quieres viajar al exterior, lo primero que tiene que estar actualizado por 10 años es la vacuna para la fiebre amarilla. Hoy en día, tu prueba negativa de COVID. Son dos cosas que debemos portar para viajar. Entonces, pues son disposiciones que tratan de controlar la dispersión de las enfermedades. Y en algunos casos, pues se previene de manera directa. También en el libro tercero habla de las inmunizaciones. Hay enfermedades que se manifiestan en nuestro país y que obviamente, gracias a la tecnología, a la ciencia y todo lo demás, se han descubierto sus vacunas y se puede prevenir de manera directa la transmisión a través de la inmunización. Pues hay inmunizaciones obligatorias y hay inmunizaciones facultativas, o sea que depende de la gente. Eso es facultativo. Las obligatorias están hasta los 5 años, ¿no es cierto? Y si es mujercita, hasta los 12 años. Están el PAI, han debido de escuchar el programa ampliado de inmunizaciones. Ese es un listado de enfermedades que se pueden prevenir con vacuna. Entre ellas la polio, por ejemplo, ¿no ve? La rubeola, la parotiditis, está la triple, la penta, son para 5 mezclas nomás de virus. Hay para el rotavirus, hay para la influenza, ¿no? Hay para la tuberculosis. Entonces, el Código de Salud establece que se debe vacunar en algunos casos de manera obligatoria. Y en algunos casos de manera facultativa, como con esto lo del COVID, ¿no ve? Hay mucha gente que no quiso vacunarse y no se vacunó nomás. Pues no es obligatorio, aunque sea un derecho, pues cada persona tiene el derecho de decidir qué va a hacer o qué no va a hacer, ¿no?
También hay que tomar en cuenta la población a la que se va a vacunar o revacunar, como quieran. Entonces hay que tomar en cuenta eso, la necesidad de las inmunizaciones, la primera, la segunda, la tercera dosis, especialmente con la de los niños. Eso es sabido que aumenta la esperanza de vida y disminuye la probabilidad de morir a un niño, ¿no? También el libro de tercero habla de las enfermedades no transmisibles. Las enfermedades no transmisibles son aquellas que no hay un vector, no hay un agente etiológico biológico con capacidad de dispersarse, de irse allá y allá y allá. Pero sí es importante para realizar la prevención, las campañas de educación, el control y la vigilancia epidemiológica de estas enfermedades. Por ejemplo, en nuestro país, la diabetes. La diabetes es una de las enfermedades más prevalentes en Bolivia. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo manejamos esa situación? Pues hay que tomar en cuenta de que al no ser transmisibles se establecen ciertas conductas y se evita la transmisión, pero eso también es inamovible, bueno, ¿ve? Les hablaba de la diabetes. Pues la diabetes, una persona se enferma con diabetes, no le va a contagiar a otra. Pero si no se hace un seguimiento al diabético, que cumpla su tratamiento, que haga esto, que haga aquello, de repente se le complique en algo y se muera por alguna complicación de la diabetes, ¿no? A eso le llamamos vigilancia epidemiológica, ¿sí? Por otro lado, también hay otro grupo de enfermedades muy importantes. Esas enfermedades se les llama zoonosis, ¿no? ¿Qué es una zoonosis? Es una enfermedad transmitida por los animales. Por lo tanto, el Ministerio de Salud, a través del SENASAC, ¿sí? Del Servicio Nacional de Apoyo a la Ganadería, a la Agricultura, pues las zoonosis son enfermedades que se relacionan con agentes etiológicos en el animal y que por diversas circunstancias se puedan transmitir al hombre. Sí, como ha habido muchos casos. Uno de los más comunes, por ejemplo, es la neurocisticercosis. No sé si alguien conoce algún caso. Mucha gente, bueno, está reduciendo, ¿no? Pero y antes era peor, porque mucha gente pues no adquiría carne certificada de su criadero nomás, ahí ya estaba grande y plum, matarlo y comérselo, ¿no? Pues si no sabes que podría tener cisticercosis y todo eso, podría ser un riesgo para la población. Entonces, los chanchos, la cisticercosis. En los pollos, la gripe aviar, que también se puede transmitir al hombre. En las vacas, la fiebre aftosa, la, ¿cómo se llama? Fiebre aftosa, brucelosis, encefalitis espongiforme, y esas son muy peligrosas para el hombre. La rabia en los perros, que tiene un 95%, ¿no es cierto?, de letalidad del virus. Muy pocos se salvan si se enferman con rabia. La toxoplasmosis es otro problema de los gatos. ¿No? Entonces, para prevenir esa zoonosis, ese contagio de los animales a las personas, pues en el Código de Salud establecen ciertas normas y obligaciones directas para controlar las enfermedades zoonóticas. Por ejemplo, los perros deben ser vacunados obligatoriamente. Claro que en nuestro país no hacen cumplir también, ¿no? Deben ser vacunados obligatoriamente. El gato debe ser vacunado obligatoriamente por la rabia, desparasitado para la toxoplasmosis. Los chanchos deben ser criados en condiciones higiénicas y siempre desparasitados. Las vacas, la vacuna contra la fiebre aftosa, la vacuna contra la brucelosis, la vacuna contra la fiebre, contra la espongilitis, encefalitis espongiforme,
Y eso para minimizar el riesgo de que al manejar esos animales, pues nos transmitan enfermedades a nosotros. También habla de los controles sanitarios. ¿De dónde, en qué condiciones se están criando los animales? Ya sea para el comercio, sea para el consumo humano. ¿Qué tipo de ganado? ¿Dónde se ha faeneado? ¿No es cierto? ¿Qué certificaciones tiene en esos animales para poder comercializar el producto? Hay esa norma. Pero también sabemos, por ejemplo, y lo han debido de ver, pues hay personas que le compran una vaca al matadero, porque es carne certificada, y se compran otro a algún matadero clandestino, o lo matan ellos. Es increíble, lo matan ellos. Compran una vaca parada, lo matan y mezclan la carne. Ya está, es carne certificada. Y eso puede ser un peligro para la salud, ¿no es cierto? Como no hay una autoridad que controle eso, pues se puede hacer de todo todavía en nuestro país. También habla de los accidentes. De los accidentes laborales, de los accidentes urbanos, de la prevención, ¿no? Dice, la autoridad de salud, en coordinación con otras autoridades competentes, establecerá las normas sanitarias para la prevención y control de accidentes que ocurran en los lugares donde la persona humana desarrolla su actividad. Seguridad laboral, han debido de escuchar ese término, ¿no? Las empresas, al contratar a una persona, deben proveerle la seguridad necesaria para evitar problemas de salud. Se habla de bioseguridad en nuestro área, ¿no es cierto? Es precisamente eso. Bioseguridad. Las barreras de protección personal, la desinfección, ¿no es cierto? La indumentaria necesaria en condiciones adecuadas. En la gente, accidentes viales y todo lo demás, pues son parte de la prevención y el control de enfermedades. La rehabilitación también. En nuestro país hay programas de rehabilitación para diferentes problemas de salud que dependen en muchos casos del Ministerio de Salud. Por lo tanto, hay normas, programas de rehabilitación donde se promueve, se organiza, se evalúa, se supervisa todas las actividades, como dice ahí, con el fin de darle bienestar físico, psicológico, educativo, social, vocacional, laboral, económico al incapacitado o al rehabilitado. O sea, al rehabilitar no solamente es ya, dejó de ser drogadicto, no, sino que hay que integrarlo a la sociedad, hay que darle trabajo, ¿no es cierto? De manera que vuelva a vivir de forma normal. Darle el apoyo psicológico, por ejemplo, en personas que por algún accidente o se han enfermado y quedaron minusválidos, ¿no? Inválidos, no pueden moverse. Si no se le brinda el apoyo psicológico a esa persona, hasta podría deprimirse y hasta podría morirse. Entonces se establece también eso en la prevención y control de enfermedades. También, si hablamos de prevención y control de enfermedades, hay que hablar de la disposición de órganos y tejidos. En Bolivia, por ejemplo, es prohibido comercializar órganos o tejidos, vender órganos, riñón, corazón, pulmón, hígado, tejidos, la sangre, ¿no es cierto? La sangre es un tejido. Líquidos, plasma y eso, cuando ya se separan, ¿no es cierto? La sangre entera tejido, después hay líquido, el plasma, los elementos forma y todo lo demás. Entonces no se puede vender y no pueden donar así por así ninguna persona, sino que tiene que estar autorizado por el Ministerio de Salud o por el CEDES a nivel departamental o por el DILOS a nivel municipal, la necesidad expresa de poder o de tener que donar un órgano. ¿No? La donación debe ser siempre con fines benéficos, o sea, salvar la vida de la persona que está enferma sin
esperar nada a cambio. Aunque sabemos también, ¿no ve? Echa la ley, echa la trampa, pues. Hay pagos, se vende órganos. Lo han visto en la noticia. ¿Mm? Pues es el negocio negro de la medicina, dicen muchos, pero ahí está. Hay normas, por lo menos en nuestro país, que regulan eso. Y como se trata de donación de órganos y tejidos, pues hay personas que no pueden donar por el uso de sus capacidades. ¿Mm? Por ejemplo, quienes no pueden donar, ni aunque quieran, los menores de edad, los niños, mujeres embarazadas, discapacitados mentales, los loquitos, ¿no ves? Los que tienen trauma cerebral, muerte cerebral y todo ello, ellos no pueden donar sus órganos. Dice, en ningún caso, ni por más que quieran, que expresen su idea, lo que vaya a hacer, no pueden donar órganos o tejidos. Entonces, el cuidado de la enfermedad va no solamente con la prevención, sino también va con el servicio que se le brinda a la población. ¿Sí? Tenemos el libro cuarto. Dice o habla de las actividades sujetas a control sanitario, o sea, al servicio de salud. Entre los elementos más importantes, los medicamentos. Los medicamentos sí se denominan un bien social, pero no es cualquier tipo de mercadería. No puedes venderlo como papa, ¿no ves? Como pollo, como lo que quieras, no. El medicamento es un producto que va destinado a mejorar la condición de salud de las personas. Entonces, ¿quiénes pueden comercializar, manipular, producir, almacenar, importar? ¿Quiénes podrían hacer? Pues van a ser las personas capacitadas en salud, ¿no es cierto? Que sepa, que tenga ese rango de profesional en salud, no cualquiera, ¿sí? Y por lo tanto, son los indicados para hacer eso con los medicamentos, pues, ¿no ves? Desde producirlos hasta prescribirlos, hasta el médico. ¿M? Pero no es nomás tener la autorización también, sino que hay que cumplir con otras normas, e incluso normas internacionales, como las buenas prácticas de manufactura, por ejemplo, ¿no? Uno eso tiene que tomar en cuenta. ¿Qué es lo que voy a hacer al producir el medicamento? Y por tanto, pues toda persona, dice natural o jurídica, o sea, una persona independiente y una empresa como tal, por ser persona jurídica, dice, solo podrá importar, fabricar, manipular, comerciar y usar medicamentos registrados ante la autoridad de salud, habiendo cumplido las exigencias, sobre todo en cuanto al producto reúna las condiciones de identidad, pureza, calidad, seguridad y eficacia. Ahí está otro motivo, por ejemplo, creo que ya les mencioné, ¿no? Por el cual los empresarios, el alcalde, el gobernador de muchos lugares no pudieron traer medicamentos. No se puede importar así por así, sino tiene que haber una relación directa con el Ministerio de Salud y se deben hacer pruebas de control de calidad y todo lo demás, si se tratan de los medicamentos. En caso de emergencia, lo mismo con las vacunas, ¿no ven? Lo mismo con la vacuna. Hay muchas vacunas que tienen un registro sanitario, porque han pasado las pruebas del Instituto Nacional de Salud, de Laboratorios en Salud, el INLAS. Entonces, todos esos análisis de los medicamentos que cumplan con esos requisitos, que no cualquiera puede importar, bueno, se asegura que la prestación de salud sea oportuna, ¿no? Pero también habla de los equipos de salud, aparatos y equipos de salud. Dice, la persona que importe, exporte o produzca implantes orgánicos, inorgánicos, aparatos y equipos destinados a la ortopedia, por ejemplo, ¿no? Pues deben ser siempre autorizados previamente por el Ministerio de Salud. Nadie puede traer
como le dé la gana cualquier cosa de otro lugar para venderlo, si está, es un equipo o algo que se vaya a utilizar en el servicio de salud. ¿No ve? Los implantes de titanio, por ejemplo, para las caderas, ¿no es cierto? Para las fracturas, equipos ecógrafos, ¿no es cierto? Lo que sea necesario para un laboratorio, el cúlter y todo eso, no se pueden traer así por así, sino que tiene que haber una autorización del Ministerio de Salud para ver si ese equipo cumple con las exigencias, porque no se olviden, el equipo debe ser certificado, porque vas a ir a hacer un análisis, no puedes pelarle en el análisis. Si entrega un resultado erróneo, lo puedes matar al paciente, ¿no ve? Entonces hay que tomar en cuenta eso. ¿Cómo se debe brindar el servicio de salud? El manejo de sustancias peligrosas y estupefacientes. Si hablamos de medicamentos, pues estos se clasifican en varios tipos, ¿no es cierto? Y hay los estupefacientes y sustancias peligrosas así. Los estupefacientes son un tipo de fármacos, ¿sí? Que tienen o implican cierto cuidado, riesgo y peligro para la población si estuviese a disponibilidad de ellos, ¿no? Hay estupefacientes que son fármacos, que sirven para tratar enfermedades, pero no se puede manejar al libre albedrío porque estos estupefacientes generan dependencia, generan adicciones, ¿no? Y por lo tanto vas a producir un daño a la población. Entonces, pues solamente quien va a autorizar, incluso la cantidad, cuánto pueden traer, quién puede traer, es el Ministerio de Salud. Y lo que se traiga de estupefacientes solamente se debe utilizar, dice ahí, exclusivamente para fines terapéuticos o científicos. Es por eso que cuando una industria, un laboratorio utiliza, vamos a suponer, éter, ¿no ve? Ácido clorhídrico y estupefacientes como morfina, como alotano, ¿no? Como las drogas de diseño, codeína, ¿no? Las drogas que sabemos. Pues eso son consideradas sustancias controladas. Y quien va a traer es una persona autorizada exclusivamente para ese propósito y se deben descargar desde el primer ml hasta el último ml, desde la primera tableta hasta la última tableta. Cómo se utilizó, quién utilizó. Aquí para los estupefacientes, por ejemplo, se utilizan las denominadas recetas valoradas. ¿Mm? No se puede prescribir, el médico no puede escribir, utilícese morfina, ¿no es cierto? O, claro, es hipnol. No puede recetar en cualquier receta, eso que tienen, ¿no? Los médicos, eso es su papelito, no. Son recetas valoradas, se le llama, que son documentos, son formularios que se deben llenar muchos datos, desde el paciente, su dirección, su teléfono, todo, y vienen en 3 copias. Una para que se quede la farmacia, otra para que se quede el médico y otra para que vaya al sede. Y de esa manera se triangula la información. Entonces, si el médico dijo, cómprese 10 tabletas, ¿no es cierto?, de morfina, en la farmacia tendrían que haberle entregado 10 tabletas, ¿no es cierto? Y al CEDES debería de haberse informado 10 tabletas. ¿Qué va a hacer el CEDES? Pues va a la farmacia. ¿Cuántas vendiste? 10. ¿Cuántas tenías? Porque se hacen descargos mensuales, ¿no? Hay libros.
libros estupefacientes, libros psicotrópicos. Entonces la empresa, la farmacia, por ejemplo, cuando compra 20 morfinas, eso tiene que estar registrado en la empresa y tiene que dar parte a estupefaciente, al CEDES. Entonces viene la receta de 10, tendría que quedarle 10 pues en su almacén, ¿no ve? O en su estante. A veces lo hacen esporádicamente los controles. Hay 10, no, hay 5. ¿Dónde están los otros 5? No puede decir el médico me dio porque el médico tiene su copia. Yo di 10. La farmacia tendría que haber entregado 10. Alcedes informó que entregó 10 y tiene 10. Faltan 5. No puede ser un delito, ¿no es cierto? De narcotráfico generalmente. Porque los estupefacientes se consideran sustancias controladas. Entonces, pues, y tampoco cualquier persona puede prescribir un medicamento. Tienen que ser médicos, psiquiatras principalmente, ¿sí? O médicos generales con ese grado, ¿sí? También habla de los venenos tóxicos y reactivos orgánicos. Los venenos, sabemos que es un veneno, ¿no es cierto? Es una sustancia que produce una hiperreacción celular, que produce la lisis celular o la parálisis celular. Deja de funcionar. Las sustancias químicas tóxicas, reactivo, ácido clorhídrico, ácido hidróxido de sodio, ácido acético, disolventes como el benceno, el éter, tampoco se pueden comercializar así por así, o fabricar o importar, sino que la producción, la importación y todo lo demás tiene que estar autorizado exclusivamente por el Ministerio de Salud. De otra forma no se puede manipular o nadie debería de producir este tipo de sustancias de venenos, tóxicos o reactivos orgánicos, porque obviamente, ¿no es cierto?, pueden ser mal utilizados y las consecuencias van a ser precisamente o el narcotráfico, ¿no es cierto?, la drogadicción, que es un mal social, y por lo tanto, estas también se consideran sustancias controladas. ¿Sí? Sobre los laboratorios de salud, también en el libro 4 se habla de la regulación de los laboratorios. ¿Mm? El Ministerio de Salud, a través del CEDES, es el que autoriza el funcionamiento de los laboratorios. Hay un sistema, dice, nacional de laboratorios en salud, que son, como dice ahí, declarados oficialmente para los efectos de practicar los análisis sanitarios que sean necesarios. Los laboratorios de referencia, ¿han escuchado hablar del laboratorio de referencia? En el área de farmacología, por ejemplo, el laboratorio de referencia en Bolivia es el INLASA, Instituto Nacional de Laboratorios en Salud. Para enfermedades tropicales, por ejemplo, el laboratorio de referencia es CENETROP. ¿No ve? Entonces hay ciertos laboratorios que se consideran de referencia porque son o tienen la autorización para su funcionamiento, el equipamiento necesario y que cuentan con toda la normativa de la función sanitaria, desde los procedimientos operativos estandarizados, los permisos necesarios del servicio de salud, la autorización para la importación, para el registro de índices de productos, artículos, que están bajo control sanitario por ser laboratorios de referencia, que son unos cuantos en nuestro país. Y los demás laboratorios, los que conocemos, pues obviamente tienen la autorización del CEDES y se rigen, ¿no es cierto?, en su funcionamiento con toda la normativa que establece el CEDES, por ejemplo, desde su constitución del laboratorio, sus manuales de control de calidad, sus procedimientos operativos estandarizados, todos los procedimientos que deben seguir, los controles que deben seguir, que están establecidos ya por la autoridad.
No es que pongo mi laboratorio y ya está. No. Al poner un laboratorio, tengo que tener la autorización del CEDES y obviamente que es del Ministerio de Salud. El CEDES depende del Ministerio de Salud. Tengo que presentar mis controles de calidad, mis certificaciones de calidad, los procedimientos operativos estandarizados, sistemas de reportes de reactivos. En un laboratorio se utilizan bastantes reactivos, ¿no es cierto? Y algunos de ellos pueden ser controlados. Entonces hay que presentar una lista de ellos. También sobre los bancos de sangre, órganos y tejidos. Hay bancos de órganos, hay bancos de tejidos, ¿no ven? Pues el Ministerio de Salud también tiene bajo su cargo la regulación, el manejo de los bancos de sangre en los 9 departamentos, en este caso. Establece cuál es el mecanismo, ¿sí? El servicio de transfusión de sangre u otros órganos, hígado, por ejemplo, riñón, que ya se hace en nuestro país también. Tomando en cuenta siempre esa acción benéfica, ¿no es cierto? De que el que va a donar es por un fin voluntario. Podría ser un familiar, siempre y cuando sea permitido, ¿no es cierto? Haya cierta afinidad consanguínea, genética, para que no haya rechazo, pues, ¿no ve? Del donante también. Porque de nada serviría que done un riñón y la otra persona lo rechace y ya está. Y regula, pues, la donación de sangre tanto en hospitales o centros de salud públicos y privados. No pueden hacerlo cualquier institución en cualquier lugar. Solamente centros autorizados. Aquí en Santa Cruz, por ejemplo, está el banco de sangre, ¿no ve? Del CEDES, el banco de sangre de la Caja Nacional de Salud. Y hay bancos de sangre privados, como el de la clínica Fuyanini, si no me equivoco, que son los únicos que tienen la autorización de poder donar sangre, ¿no? Algunas clínicas privadas lo pueden hacer de manera directa, sí, pero siempre presentando el consentimiento informado del donante. Solamente de esa forma. O si no, obviamente, el centro de salud privado tiene el convenio con el banco regional público y lo que hace el centro privado es pedir donantes, ¿no es cierto? Y saca sangre del banco de sangre. Esa sería la forma. Órganos de la misma forma. Riñón, hígado, que eso ya es más directo, ¿no es cierto? Tiene que haber un fenotipaje que sea similar para que no haya reacción inmunológica. Entonces, generalmente cuando se trata de otros órganos, mejor si es un familiar cercano, porque comparten todo, pues, ¿no? Todo el fenotipo, entonces hay menos posibilidad de rechazo al órgano donado, ¿no? Y ahí vamos a quedar, ¿ya? Ahí vamos a quedar. Nos falta hablar de plaguicidas y todo eso. Lo que menciona, lo más importante del libro, del Código de Salud Boliviano. Ahí vamos a quedar porque se hizo hora y terminaremos la siguiente clase, pues. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Están ahí o ya se fueron? No hay nadie, todos se fueron. Bien, si no hay duda, pues descansen. Nos veremos la próxima clase. Cuídense. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Chao, chao.